Oye, qué bonito, estamos en paridad, ¿eh? 3 y 3. Así es. Pues Ya llegará el día en que digamos somos 6, sin ningún tipo de distinción, ¿no? ahí estamos. Viste que a la Ahí, alcaldesa de París ese, le han pasado multas por tener 65% de mujeres, ¿no? así. Sí, es verdad. Hay todo un movimiento, yo soy una de las signatarias, que dice, oye, momentito, tampoco exageremos. Si podemos definir paridad como 60% hombres y 40% mujeres, ¿por qué no podemos definir paridad como 65% mujeres y 35% hombres, ¿no? Además que son movimientos, es coyuntural. Sí. Estimados panelistas, estamos dentro de la hora, así que vamos a dar inicio, ¿les parece? Perfecto, usted manda. Perfecto. Perfecto, entonces, siendo las 18:06, damos inicio a estas jornadas de escuelas constitucionales que ha liderado el Partido por la Democracia, en particular, ¿cierto?, la Fundación por la Democracia, en colaboración con la Fundación Pablo Iglesias y la Corporación Española. Hoy nos corresponde abordar una temática tremendamente relevante para el ordenamiento jurídico nacional y para el sistema proteccional de derechos humanos, ¿cierto?, que titula Miradas para una política exterior progresista en una nueva constitución. Como bien sabemos, ¿cierto?, todos y todas, y aprovechamos de darle la bienvenida a todos quienes nos están mirando a través de las diversas plataformas, ¿cierto?, de la Fundación. Chile ha iniciado a partir del 25 de octubre, ¿cierto?, una ruta constituyente, lo cual comprende dos hitos relevantes. El primero, el 11 de abril, la elección de los convencionales constituyentes, y luego ya el trabajo en cuanto a la redacción de la nueva Carta Fundamental. En ese contexto, ¿cierto?, es preciso desde ya que las fuerzas, ¿cierto?, progresistas comiencen a plantear los ejes centrales o las temáticas, ¿cierto?, principales que debiéramos considerar como el corazón de la nueva Constitución. En ese sentido, hoy tenemos un panel de lujo con 5 miembros, y vamos a comenzar presentándolos primero, y luego vamos a dar la palabra a Micael Marzuca para que haga una breve introducción, y vamos a comenzar en la exposición en el mismo orden que los voy a presentar. ¿Les parece? Por favor. Perfecto. Entonces comenzamos presentando a la señora Marta Maurás, quien es socióloga, diplomática, ex representante de Chile ante la Organización Internacional en Ginebra, y fue también secretaria económica para América Latina y el Caribe en CEPAL. También contamos con la participación destacada, ¿cierto?, de Alberto Van Clieveren, quien fue ex subsecretario de Relaciones Exteriores, destacado académico de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, embajador de Chile ante la Unión Europea, y también se desempeñó como director de planificación en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy nos acompaña desde España, ¿cierto?, la diputada Olga Alonso del Partido Socialista Obrero Español, quien es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, es diplomada en Magisterio y además ejerció el cargo, ¿cierto?, de portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Y también contamos hoy con los comentarios y la participación, ¿cierto?, de un querido compañero del Partido Socialista, don Marcos Robledo, quien hoy ejerce el cargo de coordinación del Programa Internacional del Instituto de Igualdad, fue ex subsecretario de Defensa y ex asesor internacional del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y finalmente, para terminar este elenco de panelistas, presentamos a don Micael Marzuca, ingeniero comercial, MBA en Administración de Empresas, MBA en Gestión de Calidad, ¿cierto? Y en la actualidad colabora con la Fundación por la Democracia como director del Observatorio Internacional de la misma. Sean todos y todas muy bienvenidos, y comenzamos con, como les dije, con la breve introducción de don Micael, y luego comenzamos a exponer en el mismo orden que los presenté. Muchas gracias, Leslie. Efectivamente, vamos a hacer una breve reflexión y consignar algunos hechos, de modo que nos quede el máximo de tiempo posible para escuchar a nuestros panelistas. Señalar de que lo primero es que este proceso constituyente que estamos nosotros ya iniciado,
ha sido vivido, ha sido experimentado por diferentes países en América Latina y que han reflejado su visión de futuro en sus constituciones con reformas, algunas muy importantes, y con transformaciones, en otros casos, absolutas de sus cartas fundamentales. Los levantamientos sociales en diferentes regiones, no solo en América Latina, han abierto la discusión hacia nuevas constituciones y hacia nuevos derechos que demanda la ciudadanía. Ese es el caso, por supuesto, muy particular nuestro. Y la propia pandemia nos ha hecho también ser más reflexivos. Siempre hubo una relación entre la política interna y la externa. El tema es que esta no se ha reflejado normalmente en la Constitución, siendo que la política exterior debe considerarse o debería considerarse como el reflejo de nuestra propia visión de la política interna y de cómo los chilenos delimitamos nuestros derechos y soberanía. Debe contener en realidad nuestra mirada de la gobernanza planetaria que queremos. Para ello, rompiendo los paradigmas del neoliberalismo, que básicamente legisla para los privilegios de una élite, necesitamos incorporar en la Constitución el derecho ciudadano de participar en la definición de nuestra política exterior. Y la nueva Constitución debiera justamente incluir esa amplia participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y además seguimiento y control, ¿por qué no?, de la política, de la implementación de la política exterior, permitiendo así la expresión del conjunto de los intereses de nuestra sociedad. Inclusividad, en consecuencia, es la palabra, es la manera en que tenemos para poder hacer de la política exterior una verdadera política pública, incluyendo a los pueblos originarios, a la ciudadanía descentralizadamente, ¿no? A las ONG, centros de estudio, organizaciones gremiales, en fin, todos aquellos que, incluyendo la empresa, y en general a todas las formas de expresión ciudadana, cuyas relaciones, pero también sus propuestas de desarrollo, sus propuestas organizacionales, trascienden la frontera. Existe, respecto de eso mismo y de lo que puede significar la expresión de los intereses y de las propuestas de desarrollo de las distintas instancias sociales, un cierto consenso respecto de los principios fundamentales a contener en una constitución, que debieran reflejar nuestra mirada de la política exterior, honrando el título de este seminario. Algunos, y los fundamentales, el respeto al derecho internacional, la promoción de la democracia, la paz internacional, los derechos humanos, la cooperación internacional, no solamente la cooperación económica, la participación activa en el sistema multilateral, el desarrollo sostenible, el cuidado de la naturaleza, del planeta, y por qué no los derechos que tiene la naturaleza en su relación bionímica con el ser humano. Además del derecho ancestral planteado, ¿no es cierto?, de autodeterminación y modelo de desarrollo de los pueblos. Y estos principios tienen que ser, sí, lo suficientemente amplios para que sean considerados políticas de Estado, de modo de que puedan también verse pragmáticamente y que estos, según el gobierno que esté en el momento, puedan, ¿no es cierto?, asumir un determinado carácter. Pero, y esto es muy importante, sin vulnerarlos en su esencia o en el propósito, ¿no es cierto?, con el que son concebidos estos derechos. Dicho esto, y esperando de que haya entregado elementos para la reflexión y para la participación, el debate, dejo con ustedes nuevamente a Leslie para que tú nos des el orden, ¿no es cierto?, o le des el orden a los panelistas en que deben intervenir, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Micael, y comenzamos con la intervención de Marta Maurás.
Muchísimas gracias. Yo tengo mis notas en un texto aquí mismo en la pantalla, así que me voy a cambiar de pantalla. No dijiste cuánto tiempo tenemos, pero bueno, veamos Si me, cómo nos si va. me das, si me permites, Marta, más o menos está estimado y ha sido normalmente unos 10 minutos iniciales, luego Ya. vienen las preguntas y luego 3 minutos Perfecto. finales para el cierre de las ideas. Ok. Bueno, primero muchísimas gracias a la Fundación para el Desarrollo, a Leslie y a Micael por esta invitación. Además, una invitación que me permite reencontrarme con Olga Alonso, con quien estuve hace un año atrás, a propósito también de una invitación de la Fundación para el Desarrollo y la Fundación Pablo Iglesias. Y además encontrarme con dos de mis queridos y estimados colegas en el Foro Permanente de Política Exterior, en realidad 3, incluyéndote a ti, Micael. Así que somos 4, somos mayoría en este panel. Sí, ¿verdad? En cierto modo, me alegra ser primero porque así mis colegas tendrán que adaptarse si es que mencionan los mismos temas que yo, o yo apareceré más ignorante que los demás. Me gusta mucho el título, miradas, y yo quiero darle 3 miradas en particular a la política exterior y la nueva Constitución. Primero, el lugar de los tratados internacionales en la nueva Constitución. Segundo, los derechos humanos, cuáles y cómo. Y tercero, los derechos de nueva generación. Incluida, diría yo, una conceptualización que va en evolución rápida de la equidad de género y de la inclusividad. Respecto de los tratados internacionales, este es un tema que hemos debatido muchísimo en el Foro de Política Exterior y en los distintos conversatorios en que hemos participado todos. Y yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, a mí me ha ido quedando claro progresivamente que es necesario que la nueva Constitución tenga un bloque o sección relativa a los tratados internacionales, y que esta sección sobre tratados internacionales aclare como principio fundamental que los compromisos internacionales ratificados por Chile están sobre la normativa interna, pero no necesariamente sobre la Constitución. ¿Y por qué digo esto? Y es porque justamente este es el tema que hemos debatido y donde hemos hecho una distinción bien clara. Por un lado, hay tratados que por su naturaleza misma, como los tratados comerciales o con organismos internacionales, como la OECD, son, podríamos llamarle infraconstitucionales, pero deberían estar sobre la ley, sobre el ordenamiento nacional. De otra manera, estos pueden quedar demasiado abiertos, si están garantizados constitucionalmente, a las exigencias de otros, ¿no?, de los partners, de los socios, y no cautelar el interés nacional. O pueden fallar en su cumplimiento y exigir una reforma constitucional, entonces, que es un proceso de mucho mayor exigencia, más complejidad que una ley. Para ello, entonces, para tener estos tratados internacionales que están sobre la ley, pero no sobre la Constitución, los negociadores o las negociadoras deberían asegurar que la normativa interna establezca claramente los límites a los que pueden llegar al negociarse estos tratados, o los márgenes que habría que establecer en esa normativa, y reformar la normativa interna para asegurar que las cláusulas de cumplimiento y o denuncia del tratado sean coherentes con la ley nacional, y que ésta sea clara para todos los socios en el tratado, así como, ciertamente, para la ciudadanía interesada. Y en segundo lugar, entonces, la nueva Constitución necesita un título dentro de este bloque de tratados internacionales que hable de los derechos fundamentales, o fuera de esto, no sé cómo se redactará al final, pero derechos fundamentales, o sea, de los derechos humanos, lo que no existe actualmente en la Constitución del 80, y que establezca el catálogo de estos. Y allí los tratados de derechos humanos forman parte de este título y son supraconstitucionales porque son estándares mínimos con rango constitucional y que obligan, vinculan al Estado que los ratifica.
Esto le ha sido recordado al Estado de Chile por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos en varios casos. Entonces ese es mi primera mirada, mi primer punto respecto de los tratados internacionales, que a mí me parece que hay que dirimirlo claramente para que no sigamos discutiendo mucho sobre la diferencia entre los tratados comerciales y los tratados de derechos humanos, que francamente son muy distintos. Mi segunda mirada o tema, yo diría que son los tipos de derechos humanos, o el catálogo, como se dice, de derechos humanos. Los derechos humanos, como sabemos, son universales, son indivisibles, son integrales, es decir, no existen unos primeros que otros, o algunos aplicables en ciertos momentos, o para algunos, o algunas. Se recogen en la Declaración Universal, en los 2 pactos fundamentales y en los tratados de derechos humanos, todos los cuales son vinculantes para los estados que los ratifican. Sin embargo, también es claro que hay derechos de aplicación inmediata, como por ejemplo el derecho a voto al cumplir una determinada edad, y otros, como los derechos económicos, sociales y culturales, que son progresivos y pueden obedecer a una priorización como materia de interés público, sin discriminación alguna, es decir, aplicando en esta priorización o progresividad los principios básicos de derechos humanos, entre otros, por supuesto, la no discriminación. Como es, por ejemplo, el caso de la vacunación contra el COVID-19. A nadie se le podría imaginar en este momento ponerse a alegar que ¿por qué no me vacunan a mí primero y vacunan en cambio a los trabajadores de la salud? ¿No? Ese es un caso muy claro. Se habla entonces de un núcleo esencial de aplicación inmediata como el derecho universal, es decir, de todos y todas, a contar con una salud o educación de calidad, por ejemplo, y de derechos humanos que se van garantizando según el máximo de los recursos disponibles. Prácticamente todos los tratados de derechos humanos hablan de este tema, del máximo de los recursos disponibles. Se garantiza hasta el máximo de los recursos disponibles. Es decir, caso a caso. No se puede aplicar un estándar común para todo el mundo. No es lo mismo la disponibilidad de recursos y por tanto la capacidad de garantizar inmediatamente los derechos de Noruega o de Haití. Esta gradualidad se va reflejando en las prestaciones que determina el Estado en la ley, lo que significa que es necesario ir asegurando la garantía progresiva propia en la propia Constitución. Esto lo reconoce el Sistema Universal de Derechos Humanos, en particular el Consejo de Derechos Humanos, del cual fui embajadora, ante el cual fui embajadora, que tiene un ítem de su agenda permanente consagrado a la cooperación internacional a través de los relatores especiales, de la Oficina del Alto Comisionado, así como también de los órganos de tratado. Es decir, la progresividad y la priorización no eximen de que se vaya cumpliendo estos derechos fundamentales a medida que van dándose las posibilidades de recursos. Y por último, lo que quiero mirar como tema, como tercer tema, son los derechos de nueva generación. Con los avances científicos del conocimiento y de las comunicaciones han surgido nuevas preocupaciones y planteamientos sobre derechos fundamentales que responden, por ejemplo, al cambio climático o a los avances en la tecnología digital. Estos, a nuestro juicio, deberían ser contemplados en el catálogo de la nueva Constitución, de derechos humanos de la nueva Constitución, y Chile debería trabajar con la comunidad internacional para consagrarlos en tratados específicos, tratados vinculantes, de derechos, en este caso medioambientales, y digitales. El derecho al medio ambiente sano no aparece en la gran mayoría de las constituciones, es nuevo. Es una extensión de los derechos humanos ya consagrados, en particular el de una salud universal y de calidad. Mantener estándares mínimos del aire o de la contaminación, por ejemplo, ¿no? Han aparecido públicamente, digamos, como un derecho, pero no aún consagrados como tales, y estos son un ejemplo. Lo mismo sucede con el derecho al agua, que hemos discutido mucho en Chile, al agua potable de acceso universal y equitativo, porque sin esto no hay saneamiento universal tampoco. También tendría que haber alguna mención a la tecnología digital.
vinculada directamente con el derecho a la protección de la intimidad o de la privacidad. Y de hecho el Comité de Derechos del Niño, del cual yo fui miembro, está terminando, tiene publicado en su página web el proyecto, el borrador de comentario general justamente sobre la protección de la privacidad para poder hacerla disponible a los Estados miembros, respecto de los derechos del niño, pero que se aplica también a los derechos de todos. Y por último, solo quiero decir en esta materia, referirme a la equidad de género no sería yo si no lo hiciera. La equidad de género no es que sea un derecho de nueva generación, la igualdad entre hombres y mujeres es una vieja reivindicación, pero como equidad de género y conceptualizado así, a nuestro juicio, y en el foro de política exterior, la equidad de género, y muy particularmente la igualdad entre hombres y mujeres, es un derecho fundamental que debe figurar expresamente en la nueva Constitución. En cuanto a la política exterior, creemos que esta debe ser permeada, como la nueva Constitución, de la equidad de género, o incluso ser una política exterior feminista que estamos formulando las mujeres no solo las mujeres en el foro de política exterior. Este concepto de equidad de género ha ido evolucionando enormemente, pero es solo en los últimos tiempos que se manifiesta de manera, por un lado, muy brutal, con la pandemia sobre todo, y la violencia y las violaciones contra las mujeres, y por otro lado muy dramática, y dramáticamente en términos casi del drama, con el movimiento de mujeres, el Me Too, las tesis, y que debe penetrar todos y cada uno de los elementos constitutivos de una nueva Constitución, penetrarlo desde los actores que aparecerán reflejados, consagrados en la nueva Constitución, asegurando la paridad de género entre los actores, hasta los mecanismos o las instituciones de poder de la nueva Constitución para garantizar la no discriminación y la inclusividad por igual de hombres y mujeres. Por otro lado, dependerá, y esto es lo último, de la jurisprudencia interna, nacional, y la legislación, el desarrollo del derecho a la equidad de género en términos más específicos respecto de las garantías y los límites. Y digo esto porque la literatura feminista, que es muy rica realmente, y la literatura sobre equidad de género realmente está abundando muchísimo en ir abriendo los límites, ¿no?, de lo que se puede garantizar. Y lo que yo planteo es que tendrá que ser sobre la base de la jurisprudencia interna y a lo mejor internacional, y la legislación, el desarrollo de este derecho a la equidad de género en términos de las garantías y los límites, como por ejemplo es el caso del derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, que tiene límites también. Hasta ahí entonces lo dejo y muy atenta a los comentarios de mis voy a participar más adelante, si es posible. Gracias. Muchas gracias, Marta, por tu presentación. Siempre muy bienvenida los comentarios y la inclusión de la perspectiva de género en general. Bueno, le damos la palabra entonces ahora a don Alberto Van Clieveren. Bueno, muchas gracias, Leslie, y es un gusto poder compartir con tan destacadas y destacados panelistas y colegas y amigos también este panel sobre política exterior en el proceso constituyente. Y me alegra mucho que esto sea una actividad conjunta con la Fundación Pablo Iglesias, porque siempre tenemos muy buena interlocución con nuestros amigos y amigas españoles. Su propia experiencia constitucional es un referente para nosotros. Yo soy un admirador de lo que fue todo el proceso constituyente español, en la conciencia de que respondió a un momento muy único, que no es necesariamente repetible en Chile, y quizás, Olga podrá decirlo, quizás tampoco repetible en la propia España actual, que ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? El momento de la transición es siempre muy especial, muy singular. Todos hemos pasado por eso, pero eso ya es parte del pasado, ¿no? Y no se puede revivir de manera automática. Ahora,
estamos hablando de temas de política exterior. Lo primero que hay que tener en claro, creo yo, es que no es un tema absolutamente prioritario desde el punto de vista del proceso constituyente, ¿no? Y lo digo con cierto dolor porque obviamente estoy entre los que nos hemos dedicado a los temas de política exterior a lo largo de nuestra vida profesional y académica. Pero hay que reconocerlo, no hay un espacio enorme para la política exterior en el proceso constituyente y yo creo que hay que establecer prioridades claras. Es decir, el espacio que se dé a los temas de política exterior va a depender también de la extensión de la propia Constitución. Si estamos en un proceso constituyente que conduce a un documento más extenso, habrá más opción para introducir elementos de política exterior. Si en cambio se opta por un instrumento más breve, probablemente habrá que ser mucho más parco en los temas de política exterior. Ahí los constituyentes obviamente lo definirán, pero no solamente de acuerdo a su propia voluntad, sino que de acuerdo a los consensos que puedan generar. Porque en Chile existe en este proceso constituyente la norma de los 2/3. Y lo que hay que buscar, por cierto, es un consenso amplio que pueda incorporar al menos a 2/3 de las y los constituyentes, lo que no será necesariamente fácil. Pero hay ciertos elementos que yo creo que son muy esenciales en un proceso constituyente, ¿no? Y esos elementos tienen que ver con la jerarquía de los derechos humanos, que al tema al cual ya se refirió tanto Mijael primero y luego Marta, y yo coincido plenamente con ello. Obviamente, en el caso de nuestra Constitución, ya los derechos humanos y los tratados de derechos humanos tienen un estatus especial. Ahí está el artículo 5, inciso segundo. Y obviamente esa es una norma que hay que potenciar en un nuevo proceso constituyente. Pero aparte de los propios derechos humanos, está el tema de la ejecución de las sentencias de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos, sobre todo en el caso de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Ese no es un tema que esté resuelto técnicamente en nuestra legislación, ¿no? Y lo hemos visto ya en varios casos, han habido pronunciamientos, algunos yo diría más afortunados, otros menos afortunados, los últimos han sido más afortunados de la propia Corte Suprema, que en un momento dado, incluso para sorpresa de muchos analistas, decidió anular los efectos de una propia sentencia de la Corte Suprema, facilitando así la ejecución de una sentencia. Esto contrariamente a lo que postulaban muchos doctrinarios que estaban observando la actuación de la Corte Suprema. Ahí yo creo que ella se puso en la vanguardia, pero fue un caso muy específico. Eso es preferible aclararlo y poder regularlo detenidamente. Incluso hay varios países europeos que se han enfrentado exactamente al mismo problema respecto del cumplimiento, la ejecución de los fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y han tenido incluso varios que reformar su propio texto constitucional. Después están las facultades, ¿no es cierto?, de los poderes del Estado en materia de política exterior. ¿Quién conduce las relaciones internacionales? Eso obviamente va a haber que definirlo, pero sería muy raro de que no fuera la presidenta o el presidente de la República. Incluso en los regímenes semipresidenciales, hay que señalarlo, los presidentes concentran facultades en materia de política exterior. Ahí está el caso de Francia, está el caso de Portugal y otros casos que se pueden mencionar. Pero está también el tema de la aprobación de los tratados internacionales y no solamente el de la aprobación, sino que también el de la denuncia, ¿no? Digamos, qué facultad puede tener el Congreso cuando un ejecutivo decide denunciar un tratado internacional. En el actual ordenamiento constitucional, el Congreso puede expresar su opinión, pero no es una opinión vinculante. Y justamente se había planteado antes de este proceso constituyente la posibilidad de una reforma constitucional que le diera atribuciones mayores al Congreso también para aprobar o rechazar una denuncia a un tratado internacional. Después está la incorporación del derecho internacional al derecho interno. Ese es un tema mucho más general y que es relevante porque no está necesariamente claro en nuestra práctica constitucional.
Y esto tiene que ver cómo se incorporan las distintas fuentes del derecho internacional. Los tratados, por cierto, también la costumbre, los principios generales de derecho y algunas otras fuentes más nuevas que existen en el derecho internacional, ¿no? Cómo se incorporan a nuestro derecho interno. Y esto es un tema relevante por justamente el papel que va a tener y que siempre ha tenido el Poder Judicial. Cómo dirimir, digamos, la jerarquía que tiene una norma. Si es que también los tratados internacionales tienen un carácter supralegal, pero infraconstitucional, es decir, si están por sobre la ley, pero bajo el ordenamiento constitucional. Este tampoco es un tema que esté bien resuelto en nuestra legislación. Y yo creo que el proceso constituyente será una buena oportunidad para aclararlo. Después está el tema de los principios, al cual se refirió también Mijael, y yo creo que es un tema que merece discusión, básicamente porque los principios son orientaciones generales de política exterior, ¿no? No son principios que tengan un carácter vinculante en el sentido de que puedan ser exigibles, por ejemplo, por un ciudadano o una ciudadana ante un tribunal, porque eso sería entregarle competencia al Poder Judicial en materia de política exterior. Pero los principios son ciertas orientaciones para, digamos, la conducción de las relaciones internacionales más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Como lo señalaba Mijael. Y yo creo que ahí hay ciertos principios, ya han sido mencionados, pero que requieren de análisis, ¿no? Y que hay que expresar también en términos también generales. ¿Por qué? Porque yo creo que también desde el punto de vista de la política exterior, siempre conviene dejar un margen de flexibilidad importante. Es decir, la realidad internacional es extremadamente fluida y lo estamos viendo, ¿no? Cada día hay nuevos desafíos, hay cambios importantes que se van produciendo en el sistema internacional y es importante que un texto tenga una cierta flexibilidad, ¿no? Y que no ate también la política exterior a un determinado modelo de política exterior. Uno de los grandes vicios de la Constitución del 80 fue atar, no la política exterior, porque se expresó muy poco sobre la política exterior, afortunadamente, pero atar, digamos, todo el ordenamiento constitucional a un modelo económico y social, ¿no? Y lo que queremos evitar, o por lo menos yo creo lo que se debería evitar, es que suceda algo similar, ¿no? Y entonces dejar principios que sean generales, que sean abiertos, ¿no? Y que puedan mantener su vigencia más allá de los cambios políticos, ¿no? Y digamos, eso ya han sido señalados, temas como, obviamente, respeto a los derechos humanos, la inclusividad que se manifiesta tanto en la proyección de nuestra política exterior como también en la gestación de la propia política exterior. Ahí están los temas de paridad, los temas también de las comunidades vulneradas o vulnerables, etcétera, a nivel interno y a nivel internacional, un compromiso también con América Latina, yo creo que es importante poder expresarlo, más allá de principios muy tradicionales nuestros como el respeto al derecho internacional, en todo lo que eso significa, un compromiso con la seguridad internacional, quizás también una renuncia que sería meramente simbólica a la guerra como instrumento. Es meramente simbólica porque esa renuncia es obligatoria y el derecho internacional obliga obviamente a utilizar medios pacíficos para zanjar las diferencias, pero a veces surgen en el debate nacional algunas referencias medias indirectas a que no hay que regirse solamente por la legalidad internacional, que el Estado tiene otros recursos, etcétera. En fin, de algunos especialistas en derecho internacional, en relaciones internacionales, que yo creo que es bueno tratar de neutralizar por esta vía. Bueno, yo quiero dejar hasta acá los temas, alegrarme nuevamente de que se celebre este panel y agradecer la invitación. Muchas gracias, Alberto, por tu presentación, muy interesante, muy al callo también, ¿cierto? Y dejamos con ustedes a Olga Alonso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer. Mi primera participación como diputada y como portavoz de Iberoamérica en el Congreso Español fue en Chile.
Ello me permitió conocer de primera mano la realidad social y política de vuestro país. Vuelvo a agradeceros desde aquí la atención recibida, que fue maravillosa. Y yo quisiera destacar la relación tan buena entre ambas fundaciones, la Fundación para la Democracia, y un saludo muy especial a Eduardo Báez, y la Fundación Pablo Iglesias, también a Jimena. Pues el trabajo conjunto nos permitió intercambiar esas experiencias y enriquecernos mutuamente. Y es un placer volver a participar con vosotros. Bueno, yo os contaré un poco de la Constitución española. La Constitución española actual es de 1978. Como entenderéis, la España de los 70 puede parecernos muy lejana, no tanto en el tiempo, porque solo han pasado 42 años, pero sino en los cambios producidos. Estábamos hablando de una sociedad que salía de una dictadura, como comentaba antes Alberto, en una sociedad que hoy los jóvenes no entenderían sin ordenadores, sin internet, con solo 2 cadenas de televisión públicas y en blanco y negro, y en la que los contactos con el exterior eran escasos y patrimonio de unos pocos. La vigencia de esta Constitución es la Constitución democrática más larga. Hubo otra en España en el 76, en 1876, que duró 47 años, y su vitalidad, pese a las inevitables críticas y a las faltas que se notan, representa la voluntad de acuerdo sobre lo principal, y combinada con una apertura a una discrepancia respetuosa y tolerante sobre lo accesorio. Es lo que entendemos por consenso. 7 diputados de la legislatura constituyente fueron los encargados de discutir y estampar su firma, un proceso con tensiones, pero que logró el consenso de 5 partidos políticos muy alejados entre sí. Esos delicados equilibrios que se hicieron que esa idea de la Constitución, una decisión colectiva de un pueblo sobre la convivencia futura, así como la convicción de que la esencia de la política es gestionar la diversidad. Ello explica que en su momento socialistas y comunistas aceptaran la instauración de una monarquía parlamentaria, y que los centralistas, aquellos que solo pensaban en España, una grande y libre, se pusieran de acuerdo con los nacionalistas vascos y catalanes para crear el Estatuto de las Autonomías. Pero la verdad es que la política exterior, como comentaba antes Alberto, en los aspectos formales no aparece en la Constitución española, porque el texto de la Carta carece de un título dedicado de forma íntegra a la política exterior de España. De hecho, los preceptos que se encargan de la política exterior están repartidos por los títulos 3, 4 y 5. Y además, en la Carta Magna no incluye ninguna mención de España como miembro de la sociedad internacional y, por tanto, tampoco expresa una concepción global y sistemática de nuestra política exterior, como sí que hacía la Constitución republicana del año 1931. En el preámbulo sí que se refiere a la voluntad de la nación española de colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra. Pero en cambio, para España, la aprobación de la Constitución de 1978 supuso un cambio trascendental que ha tenido una gran incidencia en la acción exterior de nuestro país, porque permitió la incorporación de España a foros de los que durante todos esos años, todos esos 40 años, estuvimos excluidos, especialmente la Unión Europea, el Consejo de Europa, la Alianza Atlántica. También propició el establecimiento de nuevas dimensiones de la acción exterior, como es la cooperación internacional al desarrollo. Para nosotros fue sin duda la integración en las comunidades europeas, hoy la Unión Europea, la de que de manera más directa e intensa contribuyó a modernizar nuestro país. Más allá de esto que se comenta de la espectacular renovación de nuestras infraestructuras apoyada por fondos europeos, la Unión ancla nuestro país en una opción política democrática, que es importantísimo, y una visión multilateral del mundo.
nos permitió ser miembros de una comunidad que comparte valores como la justicia, la igualdad, el pluralismo, la libertad, que se incluyen tanto en el artículo 1 de nuestra Carta como en los tratados de la Unión. También la integración en Europa marcó nuestra política exterior hacia el resto del mundo. Pensad que formamos una unión de casi 500 millones de ciudadanos con un enorme potencial que se concreta en una amplia red diplomática, la inclusión en las 3 grandes potencias económicas del mundo, nuestra clasificación como primer socio comercial y primer inversor extranjero y el hecho de que se dedica a la cooperación al desarrollo más dinero que el resto del mundo conjuntamente. Esa es la idea que queremos hacer, la unión. La unión protege y nos hace más fuertes. Pero hoy el mundo, la verdad es que es mucho más complejo. Estamos más conectados, pero a la vez también más divididos. Tenemos, lo comentaba antes Marta, tenemos un montón de cambios cuantitativos y cualitativos, pero en las tecnologías, incluso la biotecnología, lo que va a hacer que nuestras sociedades cambien de una forma que ni siquiera podemos intuir. La velocidad es un poco espeluznante, la verdad. Tenemos un mundo globalizado e interdependiente, y la forma de llevar la política exterior de un Estado incide de manera directa e inmediata en la vida y en los intereses de sus propios ciudadanos. La globalización impone un cambio radical en esas relaciones internacionales, porque tiene un enorme potencial para mejorar la vida de los ciudadanos, pero también hay la posibilidad de un riesgo de dejar algunas comunidades atrás. Es importante que hagamos que todas las regiones del mundo tengan esa relación y puedan seguir el ritmo de los cambios que se están dando. Hay una serie de desafíos compartidos y los comentaban los panelistas anteriores, como la lucha contra la pobreza, la paz, la seguridad, las migraciones, un tema muy preocupante, los derechos humanos o incluso el cambio climático, el calentamiento global. Yo recuerdo que cuando yo estuve en Chile fue el momento en que esa cantidad de jóvenes salieron a la calle para defender un nuevo planeta y que se cuidase nuestro planeta. Es importantísimo, nosotros nos sentimos totalmente, creo que es importante que coger a esos jóvenes y mezclarlos y contar con ellos para trabajar. Todas las políticas públicas, también lo decían antes, incluyendo la política exterior, tienen que estar pensadas para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible en los que participamos todos en la Agenda 2030. Para vosotros, para Chile, este proceso constituyente representa una oportunidad para repensar la forma en que vuestro país se va a relacionar con el mundo. Y desde luego, ahí las fuerzas progresistas tenéis la responsabilidad de aunar y construir para el futuro de la proyección internacional del país. Salvador Allende lo decía, no es desde arriba, sino desde las raíces mismas de su propia convicción, desde donde debe nacer la Carta Fundamental. Grandes palabras. Pero vosotros tenéis una fuerza impresionante porque el gran porcentaje de participación que habéis tenido para el plebiscito y ese apoyo tan fuerte os va a dar la fuerza para luchar, para trabajar y para construir esa carta que en realidad queréis y que tenéis que hacer, voy a decir como Marta, incidir un poquito, que tiene que ser un poco diferente. Yo os comentaba que la Constitución española ha tenido 7 padres, 7 hombres. No va a suceder lo mismo en Chile. Ya sois el primer país que vais a redactar una constitución mediante un órgano paritario. Pero hay que tener en cuenta que el resultado sea una constitución también inclusiva e igualitaria. Porque una política exterior progresista tiene que ser una política exterior feminista. Hay que contar con la mitad
de la población. Entonces, es importante ese trabajo que estáis haciendo. Es importante, y lo decía al principio Mijael, es importante lo que estáis construyendo vosotros en vuestro país, porque eso va a dar esa política exterior, pero al mismo tiempo esa política exterior también tiene que reforzaros a vosotros y tratar de lograr esos objetivos comunes. Entonces, yo simplemente muchísimo ánimo, sois un ejemplo y creo que este trabajo va a ser fundamental. Tenéis la oportunidad de participar, tenéis la oportunidad de hacer una carta magna pensando en toda la ciudadanía y creo que es importante que ese trabajo os haga sentir como esa cosa de consenso que sintieron en su momento los que hicieron la Constitución española, aunque muchas veces la critiquemos, que muchas veces estemos ahí y pensemos que hacen falta más cosas, pero esa opción de ver en lo general, buscar lo que nos une y soslayar un poquito lo que no tenemos es lo que os va a dar la fuerza para hacer ese trabajo de forma excepcional. Y lo vais a hacer. Muchas gracias, Olga, por tu intervención. Se agradecen las recomendaciones, por cierto. Le damos la palabra a Marcos Robledo. Te has silenciado, Marco. Tienes que activar el micrófono, disculpa. Siempre es bueno silenciarse para no interrumpir, así que disculpen. Quiero sumarme en primer lugar a los agradecimientos a la Fundación por la Democracia, por la invitación a nombre del Instituto de Igualdad y del Programa Internacional, por esta invitación para conversar y intercambiar visiones sobre la política exterior de la nueva Constitución. Quiero saludar también a Olga y a la Fundación Pablo Iglesias por este momento de encuentro y de reencuentro, diría yo. Y voy a ir rápidamente a los temas para los cuales fuimos invitados. Y lo que voy a hacer es intentar resumir un poco las conversaciones que hemos desarrollado durante el último semestre en el instituto, donde hemos intentado también desarrollar una reflexión similar a la que ustedes han estado haciendo, invitando un grupo amplio de especialistas, representantes de instituciones sociales, políticas, académicas, etcétera, para ir avanzando en esta discusión. Una primera reflexión que yo quisiera hacer es que, estando de acuerdo en el principio que planteaba Alberto sobre la necesidad de que las constituciones sobrevivan largos periodos de tiempo que reflejen, es decir, altos niveles de acuerdo, yo creo que eso hay que pensarlo bien, en el sentido de que los altos niveles de acuerdo también tienen que superar la tradición que hemos tenido en Chile de creer que los altos niveles de acuerdo significa renunciar a nuestras visiones de mundo. Y una constitución es un momento de definición de la identidad de una comunidad política, incluyendo su visión de mundo. Y en ese sentido son momentos en que tienen que darse los espacios de deliberación que da el proceso constituyente para que se intercambien las visiones que hay en el país y se construya un consenso sobre la base de que cada participante y todos los mundos que confluyen al proceso constituyente pueden manifestar su visión sobre qué esperan del país. Y lo importante es que se resuelva democráticamente y coincido con la voluntad de que ojalá tenga la mayor estabilidad en el tiempo, pero me parece también importante que seamos capaces de manifestar nuestras visiones sobre el país que queremos y también sobre el tipo de mundo en que creemos o queremos vivir, no solamente en el país. Y en ese sentido, la discusión de hoy día me parece muy importante.
yo creo que hay una primera reflexión que podemos hacer, es que la constitución que se va a redactar se está desarrollando en un momento internacional complejo, y por lo tanto lo que nosotros hagamos va a ser además una señal de comunicación como comunidad política hacia la comunidad internacional. Es decir, estoy diciendo que la definición de la Constitución es un acto de política exterior. La Constitución va a decir si nosotros queremos ser un país nacionalista o queremos ser un país cosmopolita, o qué tipo de país, de sociedad queremos ser. Y en ese sentido, más allá de la discusión general en detalle, creo que hay que asumir que podemos entonces transmitir en esta discusión nuestras visiones del mundo y procurar legítimamente que éstas se reflejen en la Constitución. Por ejemplo, a mí me parece importante, como señal política internacional, el hecho de que una nueva Constitución aspire a constituir en Chile un Estado democrático y social de derecho, y que también aspire a constitucionalizar la igualdad de género, o el carácter plurinacional del Estado, o el carácter sostenible que debe tener el desarrollo que lleva adelante a la sociedad chilena, que eso creo que es una cuestión importante. No directamente vinculado por los debates de política exterior, pero con un efecto internacional importante como definición. En segundo lugar, creo que el debate sobre política exterior va a estar muy centrado también, de alguna manera, va a estar vinculado al debate que haya sobre la relación entre los poderes del Estado, y una relación que pueda, o que ojalá permita relegitimar la actividad política, restaurando un cierto equilibrio de poderes que la Constitución del 80 alteró de manera sustantiva, ya en un régimen presidencial incluso. Por eso se ha comenzado a hablar de avanzar hacia otro tipo de regímenes políticos o regímenes semipresidenciales, etcétera, que me parece una discusión muy importante para avanzar hacia una relegitimación de la política en Chile. Ahora, en el ámbito de la política, de la relación con el mundo, no solamente de la política exterior, me parece importante también que la Constitución considere que haya una cierta coherencia, no solamente en lo que vaya a estar planteado en materia de política exterior, sino también en otros ámbitos relacionados con la forma en que el Estado establece sus vínculos con la comunidad internacional, y me refiero al uso de la fuerza. Lo planteo solamente de manera muy preliminar, pero me parece que ahí tiene que haber coherencia entre las definiciones que se hagan sobre política exterior, seguridad y las instituciones de fuerza. Y ahora, yendo a la discusión sobre política exterior, yo creo que algunas cuestiones a tener en consideración tienen que ver con que me parece importante que esta nueva Constitución proyecte una identidad democrática, y a diferencia de la Constitución del 80, democrática y también cosmopolita ante la comunidad internacional. Y yo creo que eso se puede desarrollar en tres planos. Yo creo que por un lado, creo que esta definición no nacionalista del Estado chileno y de la sociedad puede darse, como mencionaba recién Alberto Anclavere, en la definición del carácter del Estado, es decir, en aquella sección de la Constitución que incorpore los principios generales que deben guiar la organización del Estado. Y en ese sentido, creo que se trata de una discusión que hay que desarrollar aún más, pero me parece importante, por ejemplo, que el Estado chileno proclame frente a sí mismo, frente a su sociedad y frente a la comunidad internacional, que es un Estado que desea promover la paz, por ejemplo, o como decía Alberto, rechazar la guerra. Me parece altamente importante. Me parece muy, muy importante que el Estado también renueve su respeto del derecho internacional, que renueve que es una comunidad política que promueve la democracia y los derechos humanos, cuestión que no está en la Constitución actual como principio de esa jerarquía, que promueve la igualdad de género, el desarrollo sostenible
y que promueve también la construcción de la autonomía internacional de Chile desde y con América Latina. Son cuestiones importantes que en su conjunto podrían de alguna forma definir un ideario para la participación del país en la comunidad internacional que creo que amerita una discusión profunda. Un segundo ámbito en el cual es posible avanzar hacia una definición más cosmopolita de la Constitución en lo relacionado con la política exterior, tiene que ver con lo que ya se ha mencionado acá, que es la relación entre el derecho nacional y el derecho internacional, y la importancia que tiene el que se establezca una clara primacía de los tratados sobre la legislación nacional, en particular de los tratados de derechos humanos. Pero en general, que se establezca la importancia, en realidad, del cumplimiento de los tratados internacionales que el Estado haya soberanamente, a los cuales haya adherido soberanamente, porque eso también es una señal internacional, no solamente respecto a los derechos humanos, sino que también respecto de un conjunto de cuestiones esenciales para la gobernanza internacional de la región y las relaciones con los estados vecinos y hermanos. Por último, en tercer lugar, creo que en el ámbito de la política exterior también sería importante que una nueva constitución considere una institucionalidad de toma de decisiones que resuelva el actual déficit de representación y participación que presentan las actuales instituciones responsables de política exterior en el Estado chileno. No solamente a través de una relación más equilibrada entre los poderes del Estado. Alberto Van Claveren mencionaba la importancia que tiene, por ejemplo, el hecho de que el legislativo participe también en igualdad de condiciones respecto al ejecutivo sobre los procesos de adhesión o denuncia de los tratados. También hay otras facultades que el ejecutivo ha monopolizado en la actual constitución que habría que revisar, como la designación de embajadores, etc. Pero más allá de la relación de los poderes del Estado, yo creo que hay también una discusión muy importante que abrir en la nueva constitución, en el proceso constituyente, respecto de cómo en el país se van a desarrollar procesos institucionalizados de participación de alto nivel, inclusivos, vinculantes, para transitar desde lo que hoy día tenemos, que es una diplomacia excluyente, masculina, blanca y santiaguina, hacia una política exterior inclusiva y diversa, especialmente desde una perspectiva de igualdad de género y entre las distintas identidades sexuales, pero también desde una perspectiva de los pueblos originarios, desde una perspectiva de las regiones, desde una perspectiva de la comunidad chilena en el exterior y de los migrantes y las migrantes. O sea, tenemos que ser capaces de que el Estado chileno dé una voz y dé un espacio institucional de participación que actualmente no tienen en los procesos de toma de decisiones sobre política exterior, grupos distintos de los que hasta ahora han monopolizado la conducción de la política exterior. Y eso tiene mucho que ver con la legitimidad de las instituciones, que debiera ser la tarea fundamental, una de las tareas fundamentales que tiene que ir resolviendo la adopción de una nueva constitución. Porque estamos frente a una crisis de las instituciones y creo que la tarea fundamental de una nueva constitución democrática es restaurar esa legitimidad. Voy a llegar hasta aquí para que podamos abrir el debate después. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. Bueno, comentar de que ahora les vamos a otorgar unos breves minutos por si quieren hacer alguna acotación respecto a los comentarios de los demás panelistas, y en particular pedirles dentro del contexto de esta actividad que tienen como finalidad, ¿cierto?, formar a las personas que nos siguen, a nuestros compañeros y en general a todos aquellos que quieran seguir este tipo de actividades, ¿cierto?, en este proceso constituyente que para nosotros es bastante también novedoso, atendido a la forma en que se han redactado las constituciones políticas en Chile de manera precedente. Entonces, en ese contexto, si es que alguno quiere recoger la iniciativa de poder también comentar qué pasa en estos días y qué va a pasar durante este periodo
en que se inicie la redacción de un nuevo texto constitucional, pero sabemos, ¿cierto?, que los tratados internacionales, las convenciones internacionales ya ratificadas por Chile se van a mantener vigentes, cómo conviven, cómo tienen que ser también un parámetro quizás para la Convención Constitucional, para la redacción de la misma carta, y cómo eso, ¿cierto?, se vincula y va a generar ciertos estándares, ¿cierto?, sobre todo en materia de derechos humanos. Comenzamos contigo, Marta. Está en silencio. ¿Se activa el micrófono? Sí, sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. Súper interesante. Me encantaría que tuviéramos más tiempo para continuar esta conversación. Quizá, a ver, un par de cosas. Por un lado, me parece, respecto de lo que señalaba Alberto Van Claren, que siempre es muy realista, ¿no? Y es muy práctico, de que, bueno, uno, la política exterior no es prioritaria, no ha sido, pero esperamos que sí sea, no es prioritaria actualmente, y necesita un espacio en la Constitución, dice, pero al mismo tiempo va a depender de la extensión de esta Constitución, cuán corta o cuán larga. Sea como sea, a mí me parece muy importante asegurar y difundir la idea de que una política internacional integral debe ser más que un capítulo o unas menciones a tratados internacionales o a responsabilidades de distintos poderes del Estado. Porque una política exterior, al definir los principios y valores que inspiran y que adopta la comunidad nacional frente a la comunidad internacional, es muy importante reflejar en un texto fundamental. Pero además, ¿quiénes son los actores de esa política exterior? Porque si no vamos a seguir en la permanente discusión de si le corresponde al Ejecutivo, si le corresponde al Congreso, necesitamos un tribunal constitucional, etcétera, etcétera. Y además los mecanismos básicos de política exterior, como son, por ejemplo, una Cancillería moderna y bien dotada, pero no solo, también unas regiones bien imbuidas de su responsabilidad de mantener una política exterior con los vecinos y con otras comunidades. Y así lograremos que la nueva Constitución nos enmarque nuestra inserción, diría yo, en un mundo globalizado, complejo, interdependiente, donde la solidaridad, la colaboración y la paz, o la renuncia a la guerra, como decía Alberto, que me gustó mucho, yo lo pondría así de hecho, entre los pueblos y por los pueblos sean valores inamovibles. O sea, es la política internacional, la política exterior, la política internacional la que va a recoger esas ideas y conceptos básicos de la comunidad nacional. Ahora, la dictadura quiso aislarse, excepto en cuestiones comerciales o de defensa de la soberanía, pero ese molde ya no nos sirve. Y eso lo muestra tajantemente el combate a la pandemia, diría yo. O la ganamos todo o la perdemos todo. La cuestión de los océanos, la cuestión de la migración, lo mencionaba alguien, Olga me parece que lo mencionaba, o alguien. Y además los arranques nacionalistas y proteccionistas que hemos visto, que bueno, siempre han existido, pero que hemos visto muchísimo en los últimos tiempos, y que parecen derrumbarse con la llegada de las vacunas, por ejemplo, contra el virus. Pero allí están latentes y debemos protegernos, me parece a mí, contra esa tentación mediante nuestra Carta Fundamental. Respecto y hablando de Olga, me gustó muchísimo, Olga, lo que señalaste, de que se pusieron de acuerdo en España para la Constitución del 78, ¿no es cierto? Sí. De que habría consenso, voluntad de acuerdo, eso, voluntad de acuerdo sobre lo principal, dijiste tú, tomé nota, y buscar acercar los disensos. Y a mí eso me parece sumamente importante, y eso no lo hemos discutido y debatido realmente en Chile en el momento. La lucha ha sido intensa y dura, y no hemos podido llegar a ese precepto tan importante que es acordar que podemos discordar, ¿no? Y por último,
Yo creo que una política exterior progresista y feminista, como dijeron varios, que opere hacia afuera y también hacia adentro en términos territoriales y sectoriales, es absolutamente necesaria dentro de una nueva constitución. Muchas gracias, Marta. Comentarle a todos los panelistas de que una persona, un auditor de que nos está mirando dentro del público, don Juan Esteban Mesa, ha planteado como inquietud si en este contexto constitucional, ¿cierto?, esta redacción del nuevo Código Político, podemos pensar o llevar, ¿cierto?, y materializar de mejor manera a Chile como un país descentralizado, pero que priorice, dice él, sus relaciones con los países latinoamericanos, siempre considerando un vínculo con Europa, pero fortaleciendo más lo regional. Alberto, le damos la palabra. Bueno, sí. Vi también la pregunta y efectivamente yo creo que plantea un punto bien significativo. Pero esto tiene que ver con un tema mucho más general, que va más allá de la política exterior. Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta constitucional chilena al tema del extraordinario centralismo jacobino que caracteriza nuestro sistema político? ¿Cómo se va a modificar eso? Para darles un solo dato, se aprobó, después de tanto debate y tanta espera, la elección de gobernadores y gobernadoras en nuestro país. Pero las secretarías ministeriales van a seguir dependiendo del Ejecutivo en Santiago. Entonces, todos sabemos que en regiones los CEREMI y las CEREMI tienen un papel importante y obviamente van a seguir desempeñándolo desde la autoridad central en Santiago, consultando a sus ministros, ministras, a sus directores, etcétera, sin ninguna referencia al ámbito territorial donde están asentados. Entonces, se va a generar una situación bastante insólita y yo creo que obviamente la constitución nueva va a tener que resolver ese problema y va a tener que optar por algún tipo mayor de descentralización real, lo que significa también asignación de presupuesto. Eso no es un tema fácil, eso lo saben muy bien nuestros colegas españoles, ¿no? Con todo el tema de las autonomías y los financiamientos, etcétera. Olga es representante de Galicia, entiendo yo, que una Sí. comunidad autónoma también, con bastante personalidad, con menos conflictividad que el País Vasco históricamente o que Cataluña ahora, pero que igual hay demandas ahí muy importantes. Entonces, pero eso es un tema transversal, ¿no? Y ese tema transversal también se orienta hacia el ámbito de la paradiplomacia. Ahí hay que también ver si hay algún espacio constitucional para hacer una referencia a ello, o si en cambio está la posibilidad de regular eso por la vía de una ley. Lo importante, eso sí, cuando se habla de paradiplomacia, es por una parte, digamos, respetar las atribuciones de las regiones, pero mantener una unidad en la acción externa del Estado. Eso es un principio básico que por lo demás se aplica incluso en comunidades extremadamente descentralizadas, comunidades políticas extremadamente descentralizadas. Entonces, yo creo que hay temas que son transversales. El mismo tema de los derechos humanos del que hemos hablado es un tema absolutamente transversal. Es un tema que no es solamente un tema de política exterior, es un tema obviamente interno, hasta qué punto justamente hay que incorporar estos tratados de derechos humanos en términos de nuestro orden normativo interno y qué efectividad darle. Y está el tema del género, el tema de la inclusividad, extendido más allá también yo dije comunidades vulneradas o vulnerables, en fin, están los pueblos originarios, por cierto, están las comunidades LGTB, etcétera, una serie de colectivos que realmente han tenido escasísima participación en nuestra política exterior y escasísima participación en nuestro propio sistema político. Son temas transversales, pero que también se reflejan justamente en el ámbito de la política exterior. Yo me alegro mucho de que tengamos coincidencia respecto del tema de la renuncia al uso de la fuerza o la renuncia a la guerra, porque es un tema que no se ha planteado demasiado en nuestro medio y yo creo que ya es hora de que se plantee, por lo menos que se discuta, ¿no? Y que además no debería representar un problema, porque este país ha demostrado
en este siglo y sobre todo en las últimas décadas, su respeto por el derecho internacional, nuestro acatamiento de sentencias de tribunales internacionales, etcétera, ¿no? Es decir, hemos hecho una opción y ha sido una obsesión, una opción bastante consensual. Eso también hay que destacarlo, y ha sido a través de una política de Estado. Y un último punto respecto de lo que planteaba Leslie, que ella, digamos, Leslie, tú planteaste alguna referencia al proceso constituyente y si habían limitaciones producto de tratados internacionales. No dijiste exactamente eso, pero uno podría interpretarlo así. Si habían limitaciones que se derivan en materia de tratados internacionales para el proceso constituyente. Ahí está, hay una discusión técnica bastante importante respecto del alcance del artículo 135, que es el artículo que incorporó, digamos, el proceso constituyente a nuestra constitución actual, es decir, habilitó el proceso constituyente, ¿no? Y ahí hay una referencia un tanto críptica a los tratados internacionales, ¿no? Y la pregunta que se plantean algunos es si esa referencia implica una limitación al proceso constituyente. Yo en lo personal creo que no. Es decir, obviamente representan una limitación en términos de que una convención constituyente no puede derogar un tratado internacional, aunque el 95% de los constituyentes, las constituyentes detesten, qué sé yo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no podrían derogarlo. Pero, digamos, algunos interpretan eso más allá, en el sentido de que eso impone grandes limitaciones al proceso constituyente. Yo esa opción no la comparto. Es decir, yo creo que el proceso constituyente es un proceso libre y soberano. Otra cosa es las consecuencias de las decisiones que se adopten en el proceso constituyente, y el Estado podría incurrir de responsabilidad internacional si, por ejemplo, se nacionalizara una cantidad grande de empresas a través del proceso constituyente y eso afectara a nuestros tratados de libre comercio, obviamente, que incluyen capítulos sobre inversiones. Eso podría suceder, pero es un tema de responsabilidad internacional, no es una limitación, desde mi punto de vista, para el poder constituyente. Bueno, quiero dejar hasta ahí los puntos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu aclaración. Una acotación, Sí. Leslie. Dígame. Oye, y quiero colgarme el desafío que tú le planteaste a los panelistas en términos del tema que señalaste. Y considerando que este es un tiempo, además, para soñar, ¿no? Ya que tenemos tiempo para reflexionar, eso está más cerca del sueño, pero no por ello dejando de ser sacudido positivamente por el pragmatismo de Alberto, ¿no? Curtido por su tremenda experiencia internacional, en cuanto que dependerá, ¿no es cierto?, la extensión del texto es lo que va a poder prevalecer lineamientos o orientaciones respecto de política exterior, o el interés que demuestre la ciudadanía, expresada, ¿no es cierto?, a través de los constituyentes que se van a elegir. Pero aquí yo quiero entonces, con relación a esto, y sin tenerlo muy bien elaborado aún, dado de que los constituyentes son los que van a definir el mecanismo, yo me atrevería a señalar que las mejores posibilidades que tenemos aquellos que vivimos y soñamos en términos de las relaciones internacionales, las mejores posibilidades que tenemos es la de integrar nuestras posturas a la de los demás grupos de interés, porque indudablemente nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de desarrollo sostenible, que toca el ámbito tanto económico como ecológico, estamos hablando de igualdad, equidad, ¿no es cierto?, de género, estamos hablando de modelos de desarrollo, en fin, de migraciones y de una serie de temas que tienen su correspondiente correlato en diferentes grupos de interés. Entonces, mientras mejor y más sepamos integrar nuestro libreto al libreto de los otros grupos de interés, y dado que la manera en que vemos nuestra política exterior está reflejando el cómo nosotros queremos ser como sociedad,
Entonces, podríamos, o creo que ahí está la oportunidad de integrar desde la perspectiva de una política pública de exteriores, integrar nuestras posturas a las posturas de los otros grupos de interés que van a colocar sus argumentos para hacer, ¿no es cierto?, los puntos correspondientes importantes, ¿no?, dentro de la Constitución, vale decir, ¿no es cierto?, de que probablemente no sea necesario tener un capítulo, salvo en lo más exclusivo o lo más privativo de las relaciones exteriores para la política exterior, sino que integrarla, ¿no es cierto?, a el resto de los libretos de los diferentes grupos de interés, de modo de que esa integración puede ser incluso enriquecedora para todos. Lo dejo como un planteado ahí a ver qué opinan nuestros panelistas. Muchas gracias. Aprovechamos como paréntesis, antes de darle la palabra a Olga, de despedir a la distancia a Marta, que se tuvo que retirar a otra actividad. Así que luego le enviaremos formalmente nuestros agradecimientos por participar. Olga, tienes la palabra. Bueno, yo hacer hincapié en algo que para mí es importante. Bueno, es verdad que lo estamos viendo ahora. Tenemos un mundo cada vez más interconectado, que diluye las fronteras, pero también es verdad que en este momento la pandemia ha puesto de manifiesto muchas fragilidades que necesitamos resolver de forma conjunta. Son muchos los desafíos que tenemos que enfrentar y la verdad es que todos seremos más fuertes y más eficaces haciéndolo desde la unión y desde esa palabra tan bonita, el multilateralismo, que suena muy bien, pero que representa mucho. Y tenemos muchos bienes públicos globales por los que tenemos que trabajar. El sistema de salud, hoy más que nunca, los compromisos climáticos, el sistema de mantenimiento de la paz y la seguridad. Todavía tenemos que trabajar por la salvaguardia de las democracias y de los derechos humanos. Es verdad, sobre todo en estos tiempos, es importantísimo que los derechos humanos se pongan en el centro de todas las políticas, pero sobre todo en las políticas de exterior. Los derechos humanos. Tenemos un panorama internacional, y vosotros lo vivís, cada vez más convulso, donde hay nuevos y viejos conflictos armados, donde hay graves crisis políticas, donde hay violencias extremas que al final estamos hablando de amenazar la vida de personas. Tal. Es importante el trabajo conjunto. Es importante fortalecer primero nosotros y después fortalecernos conjuntamente. Cuando nuestro presidente Pedro Sánchez intervino en el aniversario de Naciones Unidas, citó a un filósofo español, Ortega y Gasset, y decía: solo es posible avanzar cuando se mira lejos, pues solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Vosotros ahora tenéis la oportunidad de mirar lejos y pensar en grande. ¡Ánimo! Muchas gracias, Olga. Y antes ya de darle la palabra final a Marcos, vamos a aprovechar de agradecer a todos los espectadores que hemos tenido hoy día y que han estado constante y fielmente siguiéndonos en esta escuela constitucional. Así que muchas gracias a todos y todas. Marco, tiene la palabra para finalizar con tus últimos comentarios. Muchas gracias. Yo creo que la conversación que se estaba desarrollando plantea dilemas que son importantes que vayamos conversando sobre esto. Creo que una cosa es la discusión sobre la extensión y otra cosa es la ambición. Es difícil saber también cuál va a ser el contenido del debate si se plantea de manera ambiciosa. Hay cuestiones que son predecibles porque se están desarrollando ya en la discusión constitucional. Pero sin embargo, creo que hay cuestiones que es difícil cómo se van a desarrollar
Y yo preferiría que las pudiéramos abordar con toda la ambición posible y fuéramos viendo el resultado del debate de la deliberación democrática en el proceso constituyente. Yo preferiría no renunciar a priori a la ambición y preferiría que en Chile tuviéramos un proceso de deliberación que no hemos tenido realmente desde hace mucho tiempo. Yo creo que uno de los problemas que tuvimos que resolver en el proceso de transición fue justamente el que la deliberación fue muy limitada por las condiciones en que se produjo la transición. Y eso ha planteado un conjunto de problemas posteriores que creo que había que evitar reproducirlos ahora. Y en ese sentido me parece importante el concepto de progresividad que recordaba Marta, es decir, las cosas van cambiando y yo creo que va a depender un poco de la política hasta dónde se puede llegar, ¿no? Y me parece importante plantear las cosas de manera ambiciosa, como lo está haciendo. O sea, me parece que lo que hace Alberto de proponer, por ejemplo, hacer una propuesta sobre el tema de la guerra, me parece ambicioso, me parece importante. Y me parece difícil decir que a priori eso no se pueda discutir. Así es que yo creo que estamos en un momento, como dice Olga, en que tenemos que ser capaces de pensar de una manera distinta, yo diría, fuera de la caja, en ese sentido, y creo que, bueno, un debate como este ayuda a que tengamos un intercambio tanto sobre los contenidos, sobre cómo hacerlo, ¿no? De qué manera esto es más viable o menos viable en este contexto, desde una perspectiva de izquierda y progresista. Gracias. Muchas gracias, Marco. Bueno, no nos queda más que reiterar el agradecimiento a todos y todas por haber participado en esta actividad, la voluntad de contribuir desde sus áreas de conocimiento a la formación también ciudadana en estas temáticas que son complejas. Micael, ¿quieres despedirte o finalizamos ya? Ok. No te escuchamos porque estás silenciado, querido. Agradecer solamente a todos los intervinientes por sus valiosos aportes. Olga especialmente, muchas gracias desde la distancia y espero que nos volvamos a encontrar porque este proceso todavía tiene para largo y nosotros en términos de la reflexión de lo que queremos reflejar en la Constitución, de nuestra política exterior, también todavía tenemos bastante que madurar. Así que muchas gracias por ello y gracias a ti, Leslie, por tu también muy dedicada y muy bien realizada coordinación y moderación de este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, buenas tardes a todos y todas y buenas noches para Olga. Nos vemos en una próxima actividad. Gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao a todos. Muchas Chao, gracias. Alberto, Marco.